o en ese momento siempre me suele generar un poco de síndrome de impostor. Es que justo ayer he dado una clase de cine y es un lugar donde me siento más seguro porque antes de estudiar y meterme, ¿no?, en toda la cuestión de colonial, antirracista y etcétera, antes de eso soy cineasta, escribo historias, trabajo con análisis de personajes, protagonismos, antagonismos, etcétera. De hecho, comuniqué al inicio, habrá una tos esas 2 horas. Hice 3 pruebas COVID en las últimas 48 horas, todo es negativo para que estemos cómodas con eso también. Entonces, el territorio del cine y estudios de narrativa y cómo construir historias es un lugar donde me siento bastante seguro, pero lo que quería compartir con ustedes hoy es la trayectoria de empezar a entender la visión política que tengo hoy, de entender qué estamos haciendo con personajes que históricamente estuvieron en un lugar de opresión, cómo elegimos los protagonistas de esas historias, quiénes son los protagonistas, qué tipo de persona se repite como protagonista o como antagonista, específicamente hablando ahora, no sé, en mi caso, ¿no?, como hombre negro que en el cine históricamente fue retratado siempre como el hombre violento y eso se va reproduciendo a lo largo de la historia del cine. Y fue un camino interesante de empezar a empaparme de esa visión política que es algo más actual, más reciente para mí, en la construcción de las historias. Entonces, de también hacer un trabajo de entender que todos estamos en un status quo súper misógino, racista y etcétera, y aunque estamos todo el tiempo intentando desconstruirnos, siempre vamos a tener puntos ciegos, aunque estemos parte de grupos históricamente oprimidos, podemos estar reproduciendo muchos de esos comportamientos. Entonces, para mí, la responsabilidad de contar historias viene también con la responsabilidad de entender cuál es mi punto de vista sobre mi sociedad, ¿no? Qué influencias tengo yo, qué tipo de entorno tengo yo y cómo eso está influenciando mi forma de contar historias. ¿Qué ideología hay por detrás? Si ya tengo yo una ideología propia, si estoy trabajando en una productora de cine o en una institución pública, entender cuál es la ideología de ese espacio y si yo estoy reproduciendo esa ideología, si soy consciente de eso en la producción de mis historias. Y quiero también decir que cuando digo hablo de producción de historias, en mi caso hablo desde el cine o desde la tele, porque trabajo con programas de tele, con películas documentales. Yo quería que cada uno también llevara su campo, porque yo sé que aquí hay comunicadores, periodistas, pero también como que se sientan como autores y autoras de contenido, ¿no?, de discursos que están llevando a la sociedad y que la gente está consumiendo las historias que ustedes están produciendo. Entonces, en ese trabajo de empezar a evaluar qué está a mi alrededor, qué está generando influencia sobre mis historias, fui a mi infancia y empecé a recordar mis primeros referentes, dibujos animados, series, etc. Si tenemos latinoamericanas aquí en este espacio, creo que reconocemos la novela Carrusel. Veo sonrisas, veo que hay gente que sí se acuerda. Y claro, Carrusel, había esa parejita, que no era bien una parejita, que era la niña rubia, blanca, la guapa de la clase, y había Cirilo, ¿no?, que era el negrito pobrecito, que era toda la culpa de Cirilo. Yo, por suerte, no era el de piel más oscura de mi clase, entonces no fui yo el que ganó el apodo de Cirilo, porque obviamente en todas las clases de toda Latinoamérica había alguien, el más oscurito, recibía el apodo de Cirilo, ¿no? Y ahí, bueno, claro, pasando por todos, dibujos animados, películas, series, noté que siempre había el factor racial, pero que en ese momento yo no era, no sé, no era consciente, o no éramos tampoco, en ese momento, no sé, eso era los 80, 90, no éramos para nada conscientes de los absurdos que estábamos ahí, que estaba generando influencia sobre nosotros, ¿no? Lo otro era el sitio do Pica-Pau Amarelo, que así se llamaba en Brasil, se podría traducir en castellano como el rancho del pájaro amarillo. Y había esta señora, que era la señora amable, muy tímida, muy risueña, que cuidaba de la familia, era la única negra. Hoy, o sea, en estudios
en la representación estadounidense podría ser un equivalente a la Memi, que es esa figura de la señora gorda, negra, que está en la casa de la familia Blanco cuidando del niño. Ella, claro, es una figura, tiene que ser una señora gorda porque ella no ofrece peligro de seducir al hombre blanco de la casa, o sea, hay todo un imaginario ahí. Y en esas historias, ella era el único personaje en que su color, se hacía referencia a su color, ¿no? Se llamaba macaca de carbón, eso sería como un mono de carbón, negra de estimación, sería negra mascota, preta besuda, negra de los labios gordos. No había ninguno, aunque se dijera de manera cariñosa, ¿no? Como se escribía en la serie, nunca se hacía ningún referente a las personas blancas. No había ay, mi querida vainilla, era la gente neutral y ella era la señora diferente. Y aquí quería lanzar la pregunta, ¿cuál es el primer personaje racializada que recuerdas de tu infancia? O sea, quería también un poco, si en ese momento que yo estoy hablando de estos dos ejemplos, si les ha activado alguna memoria. Me has hecho un sí, venga. ¿Y qué pensaste de tu infancia? Me acuerdo de la película, es que no era El color púrpura, de la película, creo que es Ajá. ¿Pero qué personaje? Bueno, de hecho la historia eran tres personas, eran todas realizadas. ¿Y qué, o sea, eran protagonistas, antagonistas, eran amigos entre sí? Cuenta un poco. Bueno, era la historia de como un matrimonio forzado, ¿no? No era como por amor. Era la historia de dos hermanas. Ajá. Y entonces, si alguien la conoce, es la historia de dos hermanas que por un matrimonio fueron separadas. Ajá. Y como el reencuentro también luego. Sí. Vale. Muy bien. ¿Y la viste de niña? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Otra historia. Me tengo que levantar con el micrófono por tema de. Aquí tenemos nada. Puedo ir paseando también, ¿eh? No pasa nada, o me quedo aquí. Bueno, es que será picho, porque será. No sé, no. Venga, hagamos freestyle y así por lo menos se queda el sonido. Venga, voy. Y voy con la cosita esta. Bueno, era una serie que era de los Arnold y que había un chico negro que como que su frase mítica era ¿de qué estás hablando, Willis? Y era como muy gracioso y era una familia de blancos que solo había creo que un chico negro y él era como muy gracioso y muy entrañable. Y vale, estoy preguntando, ¿sería era el amigo del protagonista, era protagonista, era más un antagonista? Yo creo que, bueno, la verdad es que no sé cómo, porque bueno, es un recuerdo de niña. Yo creo que el niño negro era adoptado, pero era como súper ocurrente, súper inteligente y, o sea, era como graciosito. Bueno, yo me acuerdo que era gracioso. Muy bien. El rol que tenía era el amigo del protagonista. El protagonista era blanco, rubio, que se llamaba Arnold, y el amigo era Gerald, que es este chico. Es interesante que incluso hoy en las series más, o sea, no sé, pensé ahora cuando decías del amigo del protagonista, está la serie de Netflix, Sex Education, que es muy guay porque peta bastante todas las cuestiones de género, raza y etc. Es una visión muy 2023, pero aún así el protagonista es el niño blanco heterosexual, ¿no? Es impresionante como, yo creo que me imagino las reuniones de Netflix y pienso, venga, ahora necesitamos ser diversos, tiene que tener el personaje trans y la discapacidad y etcétera, etcétera, pero se tiene que agarrar al éxito comercial y como es algo, no es de nicho, porque claro, hay las series de nicho, no sé, HBO tiene muchas con mujeres protagonistas negras, que es ¿no? Es para un público específico, o sea, los sex educations para todos, pero luego estas ya son más para el grupo específico, ¿no? Y esas que son más mainstream, ¿no? El sex education sigue con el protagonista, sigue siendo el estándar de toda la vida. No sé si alguien más quiere compartir algún otro recuerdo de la infancia. No sé si ha abierto alguna caja de Pandora. Tengo unos cuantos y no sé cuál es el primero. Pero creo que Doña Escarlata, creo que es del viento, no tengo buena memoria, Ajá. de lo que el viento se llevó. La típica mujer
Ya. Era una figura, creo que es una figura muy parecida con la de mi rancho del pájaro amarillo, ¿no? Que también... Sí, me ha recordado, pensaba, no le llamaremos aquí diferente, pero no, la cara no era la misma. No, pero digo, o sea, digo de función en la estructura social. Me ha recordado a Doña Escarlata. Era la señora, ¿no? Que está ahí con la ropa de la Scarlett. De hecho, creo que ella fue la primera que, si no me equivoco, que ganó el Oscar y se sentó detrás, ¿no? Y fue a recoger su Oscar ahí pasando por todos porque no podía sentarse. Ya. Después también me vino a la cabeza Steve Urkel, que acabó suicidándose. Wow. No sé cómo se llamará, si se ha visto en el extranjero, pero aquí cómo se llamaba la serie, era muy tonta y a mí me hacía mucha gracia. Bueno, Steve Urkel, si lo buscáis, era un buen actor. Me encanta que te hecho tu lista. Después me ha venido a la cabeza que me llamaba la atención El Príncipe de Bel-Air, con William Smith, en el sí de una familia negra que adopta a un sobrino rebelde con un criado negro, pero más subido de tono. Me ha venido como un flash. ¡Wow! Es interesante. Hoy se está revisitando mucho el Fresh Prince of Bel-Air y trae discusiones ahí policiales, el tío que decía para que él no reaccionara, o sea, cosas que hoy ya son discursos más evidentes, que en ese momento no tanto, y de repente están rescatando momentos de la serie, fue como, mira, como políticamente estaba intentando ahí romper algo, aunque parecía una serie más así como happy, tenía esos momentos, esos dardos interesantes ahí, ¿no? Las tonalidades, después, bueno, he hecho la reflexión muy rápida de cómo la Guerra Fría, el ruso era muy malo, pero creo que el ruso, el norteamericano, luchaba contra un negro muy peligroso que se llamaba Tombo. Y que la construcción del enemigo, ¿no? Según la época. Claro, hay momentos, a veces vamos a, en esos análisis de protagonismos y antagonismos, hay en la historia del cine. Hoy a lo mejor es más difícil pillarlo si una película tiene una construcción, si una historia tiene una construcción racista o no. Pero claro, si vamos a la historia del cine, hay cosas bastante evidentes, como el caso de King Kong. Pongo el tráiler un momento. A ver, tenemos una isla llena de personas salvajes que idolatran a un gorila gigante. Llegan los hombres blancos en un avión, capturan este gorila, lo llevan para ser exhibido en Nueva York. Este hombre secuestra a la mujer rubia, los hombres consiguen rescatarla y matan, lo llevan encadenado y finalmente los hombres con sus aviones de guerra consiguen matar al gorila gigante y la mujer finalmente es liberada, ¿no?, para la sociedad otra vez. Y hoy a lo mejor es bastante evidente la construcción racista de esta película, o sea, hay varias, o sea, como comenté al inicio, hay toda una discusión sobre la representación del hombre negro violador en la historia del cine, ¿no?, que siempre se pone en esa figura como la amenaza.
hay una relación, el hecho de que el gorila haya sido llevado encadenado y toda una conexión con el comercio de personas negras esclavizadas. Entonces hoy a lo mejor es bastante evidente, pero en su momento no lo fue, y vale la pena pensar, vale, ¿qué películas hoy las miramos y a lo mejor no notamos algo tan así evidente, pero que en 50 años vamos a mirar como mierda? O sea, como que eso nos parecía normal en su momento, ¿no? Porque imaginarios así van ganando representaciones más sofisticadas o más invisibles a los días de hoy. O sea, por ejemplo, es una portada de la revista Vogue de 2008 que reproduce tal cual el cartel. Hay con la modelo brasileña, Gisele Bündchen, y ¿quién es? LeBron James, ¿no? Que es el jugador de baloncesto. Porque incluso que lo tenía ahí como la bestia, la feria, y es incluso abriendo un abanico al supuesto, al equívoco de decir que hay los buenos prejuicios, de decir como, pero bueno, que los negros son buenos en el deporte, que son superiores, que hay mucha gente que se cree que se hacen un cumplido, y básicamente lo que se está reiterando es que las capacidades de este hombre negro siempre van a estar conectadas a lo físico y nunca a lo intelectual, ¿no? No nos damos por hecho que, vale, un hombre negro seguramente va a ser un buen astronauta o un buen cientista. Automáticamente se asocia al que corre más rápido, al buen atleta. Y eso es una forma, o sea, la portada es interesante de ver cómo, no sé si eso fue algo proposital, si a lo mejor se quedó guardado en la memoria del fotógrafo que decidió la puesta en escena de esta imagen. Y muchas veces, a ver si es el próximo. Claro, a partir de ahí vamos al concepto del tone deaf, que sería una traducción literal de tono sordo. O sea, tone deaf es un término muy utilizado en Estados Unidos para hablar sobre la falta de percepción, generalmente de las empresas, que muchas veces generan discursos racistas sin darse cuenta. Ahí es un niño, es una publicidad de H&M con un jersey que dice Coolest Monkey in the Jungle, el mono más cool de la selva. Y ahí uno se pregunta, a ver, o sea, tú no tienes una persona que revise, o sea, ahí mira la falta que hace falta, ¿no? Un equipo diverso en tu equipo para detectar ese tipo de cosas. O a lo mejor, no, mejor que no haya, porque así no se filtra el racismo de cómo piensan ustedes, ya está expuesto para todos. Pero es interesante de ver cómo, para que una campaña así llegue a ser publicitada, como se dice, bueno, divulgada, publicada, pasan muchas capas. Es como nadie ha notado ese tipo de cosas. Y claro, a partir de ahí se generó en Twitter una gran discusión y hay gente que fue muy didáctica. Ahí, mire, querida H&M, aquí está porque tu anuncio ha causado tanta rabia. Hay una historia muy dolorosa de deshumanización de personas negras comparándonos a monos. Este anuncio contiene un niño negro en una sudadera que dice el niño más negro de la selva, 1 más 1 igual a 2, debería saberlo. Pues interesante que a partir de ahí se genera un debate muy interesante y que las empresas ya no salen con la suya tan fácilmente como antes, ¿no? Ahora la gente tiene más voz en las redes sociales y ya consigue gritar más alto y detectar muy rápido ese tipo de cosas cuando pasa. También tenemos ejemplos más... Eso era un contenido, no sé si estaban aquí hace 2 años, sí, pero era un contenido de la charla cuando yo estuve aquí hace 2 años y ahora he traído cosas más actuales. Y el tone deaf puede estar en anuncios publicitarios, pero también en discursos políticos. Esto no sé si ustedes han visto el caso de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, que dio un discurso el año pasado. A ver, lo tenemos aquí. Un momento. Ay, pero un momento. Es que lo tenía más fácil aquí. Bien, tenemos internet, lo pongo en
aquí. I'm running the new Mac of West Ventura, but what's this? The old clutter, those unsorted apps. Should've... Yes, Europe is a garden. We have built a garden. And as it works, it's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. There's three things together. And here Bruges is maybe the good representation of beautiful things, intellectual life, well-being. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. The gardeners should take care of it. Perdón que no tienes... Es un comentario, pero lo dice una persona ex-ministro en un país de la República Bananera gracias a las canales. Perdón. Asco. Ah, sí, sí. Welcome to democracynow.org, the warrant. Gracias a Canarias. Perdón que no tiene subtítulos, pero bueno, en el discurso básicamente dice eso, habla que Europa es un jardín, que hemos construido todo muy bien y que el resto del mundo es una jungla y que hay que cuidar para que la jungla no invada el jardín. Entonces pienso, ¡buah! O sea, imagínate, no hay... Primero pienso si eso es algo, si uno realmente no lo tiene tan impregnado, su visión colonial de la vida, pero una total falta de... A lo mejor, no me imagino, a lo mejor lo pienso, pero no voy a decir eso en el escenario, o sea, porque eso va a sonar mal. O sea, no que no lo digo porque no piense, pero porque tenga algún tipo de pensamiento que en los días de hoy ese tipo de cosas, pero no, es una libertad tan grande, una tranquilidad en vomitar ese tipo de discurso. Entonces, claro, me imagino también, o sea, hubo alguien ahí de comunicación a su lado, es que estoy intentando todo el tiempo traer para nuestros trabajos, o sea, no he pedido presentaciones, pero me imagino que la mayoría trabajamos con comunicación, generamos discursos, imágenes, etc. Pero claro, me imagino, ¿hay alguien que revise estos discursos? ¿Esa persona ha opinado? ¿Ha estado de acuerdo? ¿O le ha alertado sobre, mira, a lo mejor eso te va a generar algún tipo de problema? Y claro, obviamente hubo toda una repercusión ese discurso. Él obviamente se ha defendido y dijo que estaba intentando hablar de solidaridad y no de... no sé, quería escuchar alguna opinión. O sea, si, por ejemplo, si eso es un caso de tone deaf, es decir, de que no se dio cuenta del absurdo que estaba diciendo, o si es muy consciente y, bueno, es lo que pienso y lo que quiero es que los míos hagan conexión con lo que estoy diciendo y tengan la seguridad de que esa es mi visión del mundo y que va a seguir siendo... y que los que estamos en el poder vamos a seguir llevando las cosas de esta manera. Yo creo que es más bien eso. La segunda. Porque tampoco, ¿qué ha pasado? O sea, yo creo que ya son conscientes y se están permitiendo, o sea, como él, como todos los de Vox, o sea, cada vez hacen los discursos más sin tapadera, ¿no? Porque ya ni les molesta ni ocurre nada, ¿no? O sea, vimos lo de la manta y ¿quién dijo algo de esto de la manta en Madrid? No salimos a las calles, está, bueno, sí molesta, hay muchos comentarios, pero estos comentarios tampoco te quitan del cargo, así que bueno, es eso. Estoy utilizando ejemplos más extremos, pero luego cuando yo vaya voy controlando el tiempo, luego quiero compartir trabajos personales y bueno, matices más sutiles en que yo me pregunto a mí mismo, y a lo mejor estoy siendo misógino aquí o racista aquí. O sea, vamos a empezar un poco de lo más general, de analizar medios de comunicación como algo más amplio, y luego voy a la parte más íntima y vulnerable para compartir con ustedes también, para tener un poco de los dos, ¿vale? Otro videito, perdón, sin subtítulos, pero es muy corto, de español. Not as an after the event activity. It means something and then the presentation might change or distort something. We're talking about the fact that it has no fixed meaning, no real meaning in the obvious sense until it has been represented. Hola, filibusteros. El día de hoy es un poco distinto. Politics is coming.
bueno, ahí Stuart Hall está hablando de la diferencia entre la creencia que los hechos tienen un significado fijo, estable, neutral, puro, y que las representaciones pueden acercarse más o menos de lo que es fiel, la representación fiel de este hecho. Él cree que no, que ningún hecho existe hasta que sea representado, que el hecho de por sí existe ya con un punto de vista sobre este hecho. O sea que no existe esa versión pura, neutral. Y su trabajo es exactamente detectar cuál es el punto de vista de los hechos que están siendo presentados a nosotros. Trayendo un ejemplo cercano, en el momento COVID, nuestro querido El Mundo, con un titular: el 1,5% de los inmigrantes que llegan en patera a la costa andaluza positivo en COVID. Y hay esos perfiles muy interesantes de Twitter que ahora hacen correcciones de los titulares para lo que sería un otro punto de vista. El 98,5% de los inmigrantes que llegan en patera a la costa andaluza en COVID negativo. Como son dos formas distintas de activar sentimientos contrarios, ¿no? O sea, el primero, obviamente, lo que quiere generar es un rechazo a la inmigración. O sea, supuestamente ese es un dato muy neutral, ¿no? Estoy dando solo un dato en una línea y es impresionante cómo escribirlo de otra manera cambia completamente la intención de lo que quiero activar sobre mi lector. Bueno, aquí un ejemplo positivo del diario: las medidas sanitarias para controlar posibles casos importados de COVID-19 son más estrictas con los migrantes que con los turistas. O sea, también el diario también patina a veces, pero ese es un ejemplo positivo de cómo una lectura sobre algo que ocurre, siempre por detrás, a la persona que escribe, la empresa que escribe, la productora de cine, el periódico, tiene un punto de vista sobre las cosas. Y es importante que sepamos desde dónde estamos consumiendo noticias y si estamos produciendo noticias, textos, películas, cuál es nuestra ideología, que muchas veces no la tenemos tan estudiada o la creemos que la tenemos bien controlada, pero tenemos puntos ciegos que también tenemos que cuestionarlo, ¿no? Ese es un ejemplo también de la época del COVID. No sé si está el micrófono, no sé si está bien, ¿no? Eso es un reportaje que salió sobre el coronavirus en el Amazonas. Bueno, yo soy de ahí, de Manaus, de la capital, pero de esa región. Y fue un reportaje muy bueno, extenso, que el New York Times hizo sobre el COVID. Y hay distintas fotos muy interesantes que se tomaron que podrían haber sido utilizadas. Ninguna de esas son la portada. La primera podría haber sido utilizada, la gente ayudándose ahí a llegar a las comunidades flotantes. Hay de médicos actuando con las familias, gente descansando en una hamaca aislada. Pero la foto que fue utilizada para la portada es de un hombre agonizando en una hamaca, ¿no? Es como de todas las imágenes posibles, justo la que se utiliza es la más... es impresionante que en toda la cobertura del reportaje COVID hemos visto muy poca gente europea blanca sufriendo como hemos visto en Latinoamérica, en África. Tenemos una cultura de consumir imágenes en que es mucho más digerible ver a, no sé, un hombre de origen indígena del Amazonas, verlo así. Es más fácil empaquetar para el consumo de quien va a consumir esa historia. Ahora sí tenemos subtítulos para el próximo vídeo y eso están un pelín malos, pero fue lo que encontré en YouTube, pero es un estudio muy interesante de cómo, o sea, de la cultura de empaquetar noticias tristes o de guerra o del tercer mundo, con muchas comillas, cómo empaquetarlo para el consumo de la persona que está en casa. Everyone knows that television news can be boring. That's because it's often about politics, which can be very dull. This unprecedented aid for Scottish mining, and no one else is given, comes at a time when the indicators show some difficulties for Labour in Scotland. Book him, Dano.
But these days there is another problem with watching the news. Night after night we are shown pictures of terrible things which we feel we can do nothing about. Images of civil wars, massacres and starving children, which leave us feeling helpless and depressed, and to which the only response is, oh dear. There is a name for this. It's called O'Dearism. And this is the story of the rise of O'Dearism in television news. It began with the rise of the counterculture in the 1960s. The radicals believed that all politics was corrupt because it always involved power. The radicals wanted to find a new way to connect directly with the dispossessed in the world, bypassing politicians. Their chance came in 1968 with the Biafran Civil War in Africa. Western politicians were doing nothing as thousands died. So a group of radicals began a campaign to rescue the dying children. Propaganda films were made that portrayed the conflict dramatically as a new Holocaust. Celebrities held 48-hour vigils, and television news eagerly covered it. And then, Blue Peter held an appeal for Biafra, and the response astonished everyone. We asked for 144,000 parcels, and you'll never guess just how many we got. We got 1,444,000, and that is 10 times more than our actual target. What Biafra began reached its high point in 1985 with Live. Michael Burke's news reports of the Ethiopian famine had shocked the West. Bob Geldof used television to create an extraordinary event of global altruism. It showed that we together could do more to save the world than our ineffectual and corrupted politicians. And it also made us feel good about ourselves. Those running Live Aid thought that they had transcended the corruption of politics. But actually, the money they raised may have had its own corrupting and destructive effects in Africa. The dictator of Ethiopia, Kanu Mengistu, was fighting a civil war. And some have claimed that he used Western aid to fund the war and to prolong it for a further 6 years. Médecins Sans Frontières has said that this may have led to as many deaths as were actually saved by the aid. But this wasn't reported because it was too complicated, and it wouldn't have made us feel good about ourselves. Then, in 1989, the West won the Cold War. The old political story of left versus right was finished. But reporters still needed a grand, simple story about the world, into which all the chaotic events and fragments of stuff that happen every day could be fitted. And waiting in the wings was the hippie counterculture view of the world, a view which saw everything as a struggle between innocent individuals and corrupt political systems. And TV News embraced it eagerly. And it worked. From the glorious revolutions in Eastern Europe, to the brave students in Tiananmen Square, through to the plucky Bosnians and the horror of Sarajevo, television news told a story of noble individuals bravely standing up against bad political systems. But this simple battle between good and evil couldn't last, and it finally cracked back where it first began, in Africa. In 1994, the Hutus massacred millions of Tutsis in Rwanda. In the wake of the massacres, millions of refugees flooded into the Congo. Western aid workers and television crews also flooded in to help the innocent victims. But they soon discovered that many of them weren't innocent at all. They were the evil Hutus who had killed millions of the Tutsis. When people crossed the border, we all knew very well that among them there were murderers. There were people that were helping. Every time we give out food, every time we give out health services, we know that among the people that we're helping, there are murderers. Then the Tutsis invaded the camps to get their revenge. But instead of behaving like good victims, they too carried out terrible massacres.
and a horrific war began in which 4.5 million people died, and everyone was evil, even the children. And that had a terrible effect on television news. Because when there weren't any good or innocent people to support any longer, the kind of news reporting invented in the 90s made no sense. Because the news had given up reporting them as political struggles, it meant that there was now no way to understand why these terrible events were happening. And instead, political conflicts around the world, from Darfur to Gaza, are now portrayed to us as simple illustrations of the mindless cruelty of the human race, about which nothing can be done, and to which the only response is, oh dear. It's like living in the mind of a depressed hippie. Es duro el vídeo, ¿eh? Pero es interesante analizar cómo hoy se habla bastante, ¿no? De la imagen que puse antes del señor indígena en la hamaca y esa figura. Esa imagen de la persona racializada vulnerable, eso no es, el paternalismo con que se trata no es ingenuo, ¿no? Hay toda una construcción de imaginario de que son grupos vulnerables y que no tienen autonomía sobre sus vidas y que ese estado que están no tiene ninguna relación con el estado de bienestar de aquí y que yo puedo sentirme bien dando una caridad, haciendo una ayuda y ya está. Entonces, hay una cuestión ahí de los medios, de no solo hacerlo sencillo, porque ¿no? al inicio del vídeo hablaba sobre la dificultad de hacer con que las personas mirasen las noticias en la tele porque era poco atractivo, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo de hacer esto como una obra seductora. Obra me refiero a una noticia de 3 minutos o un documental, lo que sea, y a la vez hacer con que el otro se sienta bien, porque a lo mejor, no sé, en el caso incluso de que él pone de los Hutus y de los Tutsi en Ruanda, ¿no? A lo mejor abre una reflexión sobre cómo los belgas hacían medidas de cráneos antes para poner ellos unos contra los otros. A lo mejor eso genera un incómodo a su audiencia blanca belga, por ejemplo. Y eso no es muy interesante para ellos. Y claro, esa forma de tratar las noticias van generando, lo que decía al inicio, ¿no? De todo nos van generando influencias, a lo mejor a la forma que yo estoy construyendo mis historias, construyendo mis películas, están un poco empapadas por eso también, porque aunque seamos todos muy decoloniales, son las noticias que estamos mirando, son las películas que estamos mirando, está a nuestro alrededor todo el rato. Y he comentado como 1, 2, 3 veces, pero quería saber ahora directamente, ¿quiénes somos aquí? O sea, ¿tenemos periodistas, comunicadores o...? Muy bien. Venga, que tenemos nuestros trabajos, solo para tener una idea, si hay gente que produce contenido o no, si está aquí más interesada como ciudadano. ¿Periodistas tenemos? Que trabajamos en, no sé, equipamientos públicos, a lo mejor. Vale. Cineastas, documentalistas, o gente que trabaja con producción audiovisual, pero no con periodismo. Yo trabajo con teatro. Muy bien. Yo actividad. Muy bien. Bien. Y... Yo con migrantes, alfabetización. Muy bien. Pues al final tendremos un momento de experiencias pedagógicas, aquí si nos da tiempo. Dios, bueno, venga, vamos bien, 50 minutos. Y esta reflexión sobre cómo estamos empaquetando nuestra obra audiovisual, ahí es un ejemplo más extremo, pero yo también hago un poco de reflexión sobre... En 2019 hice una película documental que eran con 2 personajes, una mamá e hija, 2 mujeres negras protagonistas, y a mí me interesaba más el personaje de la madre, o sea, para mí era más interesante en pantalla. Y en la sala de edición, era una coproducción con Francia, y en la sala de edición todos eran en contra que esa mamá ganara más protagonismo. Pero claro, la mamá tenía un sentido de humor, un sarcasmo, algo mucho más difícil de que ellos pillasen. Y en ese momento
O sea, es una cosa que hablo más ahora cuando estamos hablando de charlas específicamente de cine y coproducciones, que es una dinámica muy común que ocurre, ¿no? Que dos países se unan para financiar una película, en ese caso fue Brasil, Cuba y Francia, pero generalmente se filma en Latinoamérica y los países coproductores de Europa es donde se finaliza la película, o sea, donde se edita, porque ellos como entran con dinero público tienen que gastar algo ahí y suele ser la edición que ocurre ahí. Pero claro, en ese momento yo como director, que estoy vulnerable, teniendo que tomar decisiones de protagonismos y antagonismos, todo a mi alrededor era el equipo francés. Y no es que esas personas son malas y están diciendo quiero dejar tu película más colonial o quiero que sea... No, ellos están aportando su experiencia de vida y en ese momento tuve que moldear la película a un sentido de humor porque, no sé, es una cosa que marca mucho también el tono de una película, ¿no? Por eso a veces vemos muchas películas que se filman en Latinoamérica, pero hay como algo raro, no sé, como una ropa que a veces uno edita, que es para que sea mejor digerible en un festival de Cannes o en un festival de Berlín, porque al final son los festivales que te dan el sello de validación y con esos sellos de validación consigues financiar nuevas películas. Entonces es una cosa también que hay que cuestionar ahora a partir más en el cine, no sé, a lo mejor en otras áreas, pensar cuál es quién da la validación, que eso es una buena historia, que eso merece ganar un premio. Pero claro, en el caso de las películas, todos los festivales considerados clase A son en Europa, entonces las decisiones de gusto, o sea, cuando se está montando una película, si tu equipo se está utilizando ese termómetro, al final eso va a generar una influencia en tu historia también. Entonces a lo mejor esa mamá, con una forma más, la mamá, me refiero a ese protagonista que tuve que rebajar un poco, que era un personaje más desparpajado, que tenía un humor muy cubano, que en Cuba funcionaría muy bien, en ese entorno no la han tragado muy bien y lo tuve que rebajar. Bueno, yo podría haber defendido, pero en ese momento, con la inseguridad de estar terminando la película, estás en un huracán de tomar decisiones, yo como que acepté la opinión de quien estaba a mi alrededor y así fue la película adelante. Eso solo para generar una reflexión que muchas veces esos debates de la decolonialidad de la historia ni siempre va a ser el hombre Vox que va a decir tienes que cambiar la historia, tienes que cambiar tu artículo periodístico. Muchas veces basta, la influencia de la opinión, o sea, nosotros tenemos que saber, la persona que está opinando sobre esa historia en construcción, cuál es su background, ¿no? Cuál es su recorrido de vida, qué punto de vista tiene sobre la vida, es esa persona que yo quiero que opine sobre mi historia. Eso es una alerta que hay que tenerlo presente en el momento que estamos construyendo nuestras obras de teatro, por ejemplo, también, cuando estamos construyendo todos esos personajes. Aquí es un ejemplo de una página, bueno, para tener ejemplos positivos también, ¿no? Teníamos un titular del diario y ahora una cuenta de Instagram llamada No White Saviors, que es una cuenta muy interesante que suele deconstruir o analizar artículos periodísticos, anuncios, y ahí hace en esta publicación en específico hace un análisis sobre el paternalismo de las ayudas humanitarias y cómo es algo que ya está desfasado y que tiene que ser revisto. Es otra publicación de ellos también, a veces viene con frases así, por ejemplo, el complejo de Salvador Blanco está invertido en la caridad, no injusticia. Está dedicado a defender sistemas de opresión y a mantener el control. Y esa reflexión, bueno, lo que hablamos con el vídeo de antes, con las noticias, es más fácil vender una noticia que te genere una sensación de bienestar inmediato, es decir, mira, tú puedes hacer una donación y ya te sientes bien y ya está. Pero a lo mejor ponerte en lugar de cuestionar tus privilegios, entender que la situación precaria que el salmón que está en tu nevera tiene una conexión con la situación extrema que está el otro, eso genera mucho más incomodidad y puede ser que el espectador cambie de canal y la persona que está produciendo este contenido no quiere que cambie de canal, entonces siempre va a optar a lo que es más placentero para tu consumo televisivo. Pongo otro ejemplo de un documental que me gusta mucho, que habla un poco de todo eso. A ver, tenía
el tiempo, aquí son 3 minutillos, 1:35. Fish, I see. The government's total executive officers have been accused of complicity on an illicit trade involving arms smuggled in by Russian-made aircraft that fly fresh Nile fish. I see. The government so strongly the East African was recently that the weapons enter the country through Mwanza airport, which has been described as the contact for arms smuggled in countries affected by civil strife by armed dealers from Europe, Asia, and the Middle East. Government sources told the East African that the security at Mwanza airport was poor, making it a popular route through which arms dealers smuggle in the Great Lakes region. Today, these planes are coming here, these cargo planes to take fish. There are two reasons. These planes are not direct planes, which are coming direct to Mwanza. They have to come with a cargo, loaded cargo from Western and European countries. The loaded cargo, most of them is armed weapons, which are directly imported to the war-torn zones like DRC, Congo, Liberia, Sudan, or elsewhere. So, because after bringing arms in Africa, they have to go back with fish. This is extra profit to the owners of these cargo planes. The European countries, they are the ones who are manufacturing these armed weapons, and they have their own security agency who can monitor what is happening, but they don't do nothing because who is perishing at the end of the day is Africa. And once Africans are perishing, Europeans sometimes they are also getting advantage because they will bring their people to work to United Nations High Commission for Refugees. They will get the opportunity to do business. They have to supply food. They have to supply drugs and what they are making business. Maybe they enjoy the situation because if they don't enjoy, the best way is to prevent, not to cure the disease. So why can they prevent the disease we are facing in Africa? By stopping the flow of armed weapons in Africa. One, es un tramo de un documental que se llama La pesadilla de Darwin y es sobre la pesca del Nilo, un pescado que se introdujo en el lago Victoria, en Tanzania, y ha causado un desastre enorme en el ecosistema. Y claro, y a partir de ahí cómo funciona toda esa estructura, lo que trae, lo que lleva los aviones, ¿no? Y claro, eso es un documental, o sea, tuvo gran circulación en su momento, pero pienso, o sea, ¿por qué ese tipo de abordaje, ese tipo de reflexión no es lo que está en las noticias todo el rato, ¿no? Porque, por ejemplo, cada vez que se noticia el caso de, no sé, de una patera que se acerca en las costas de España, porque no se hace, en el mismo momento no se hace una reflexión de la situación de Senegal, los acuerdos de pesca que se hacen, que impiden con que esos trabajadores puedan trabajar en la costa de Senegal, etcétera, etcétera. O sea, casi nunca hay una reflexión de lo estructural y casi siempre se empaqueta la noticia como el vídeo que habíamos hecho antes, ¿no? De poner buenos contra malos o de poner las pobres víctimas de la humanidad, los desgraciados que necesitan de nuestra ayuda, porque es un discurso más simple de tragar. Y es un documental que lo diseca muy bien cómo funciona todo ese
todo ese sistema. Hay, bueno, son ejemplos de como estamos hablando de pesca y trayendo para un contexto más actual o más local, noticias que hablan de los acuerdos de pesca entre Europa y Senegal, y específicamente entre España y Senegal. Todo el tiempo eso va, o sea, cuando se habla sobre crisis migratoria, eso va por separado, ese tipo de noticia. Y yo creo que sería muy interesante si eso siempre estuviera relacionado, porque es muy importante para entender las dos cosas. Yo creo que esa es nuestra misión cuando estamos produciendo historias, es entender si estamos empapados por esa herencia televisiva de los 90 de separar en los buenos de los villanos, detectar en qué momento estamos reproduciendo esa forma de contar historias y cuál es nuestra visión global de la estructura y cómo podemos incluir en nuestras historias ese tipo de reflexión, ¿no? Juntar cosas que generalmente van por separado, pero que para contar, para nuestra tesis, para contar lo que queremos contar y hacer la reflexión que queremos, tenemos que asociar las dos cosas. En ese caso, una patera que se hunde, un acuerdo de pesca en Senegal. O sea, las dos cosas están directamente asociadas. Aquí vamos ahora a un momento género feminismo, pero prometo que vamos a volver a lo que estábamos hablando. Ahora quería un poco compartir lo que decía de los procesos más íntimos de construcción de películas mías y dudas que yo tuve durante el proceso. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo La Arrancada, que es esa película, ese documental con la mamá, sobre una mamá y una hija, las dos son de Cuba. La mamá es una jefa de un distrito de fumigación, muy patriota, porque la fumigación es como casi que un aparato militar, es algo muy importante, es un cargo importante. Y la hija es una atleta que estaba entrando para el equipo nacional de atletismo, pero ya tenía dudas de si quería seguir la carrera o no. Y con estas dudas es cuando empiezan a generar grietas de conflicto en la relación mamá-hija. Luego voy a poner imágenes de la película también. Pero claro, el test de Bechdel es algo que surgió de una tira cómica creo que del 85, y de manera despretenciosa dos de los personajes, las dos mujeres, dicen eso para la otra: yo solo voy a ver películas cuando si aparecen al menos dos personajes femeninos, las cuales se hablan entre ellas y que sea sobre algo distinto a un hombre. Y de esta broma, eso se volvió como una especie de termómetro para saber si una película era machista o no. O sea, entonces como era una forma de medir, o sea, si pasaba por el test, vale, puedo ver esa película, no es una película machista. Y obviamente no existe manual, eso surgió de una broma, pero era más como algo para generar una reflexión sobre las cuestiones machistas en el cine. Y a partir de ahí intenté generar mi propio test para La Arrancada, para la película que estaba haciendo yo, y empecé a generarme una lista de preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué hablan? ¿Qué posición ocupan? ¿Quién soy yo para dirigir esa historia? Vale, soy brasileño, hombre. ¿Dónde están mis puntos ciegos? ¿Las estoy sexualizando? ¿Estoy siendo paternalista? Es decir, a partir de ahí es aceptar, vale, yo soy muy progre, muy de izquierda, pero a ver, estoy en ese mundo lleno de estímulos también racistas, misóginos, etc. Y a ver si no ¿qué estoy haciendo yo con esta película? Y claro, lo primero es observar cuál es la crítica del movimiento feminista, específicamente el movimiento feminista negro, con relación a la representación de mujeres negras en el cine. Y claro, lo primero es hipersexualización, eso es bueno, eso es lo primero y lo más gritante siempre. El estoy siendo paternalista era una preocupación de no llevar al otro extremo y querer ponerles en un altar, es decir, con esa preocupación de no estar sexualizándolas, de no ser machistas, de no ser racistas, no proteger demasiado el personaje, y eso también está muy mal, esa cosa y se ve en muchas películas, ahora no sé, como trabajadora sexual y ponerla como una santa, como la gente tiene que ser representada con sus colores, con sus lados más bajos, con sus luces, con todo. Y siento que hay un peligro ahora, principalmente con esa sobreconciencia de representatividad,
principalmente cuando haces una película de alguien que no es directamente de tu grupo me refiero a, por ejemplo, en este caso, vale, soy negro de piel clara, no soy mujer, entonces para no ser machista voy de repente a eso, protegerlas demasiado, alejarlas de cualquier tipo de sexualidad porque me da miedo recibir el rótulo de machista, y eso es un gran problema también. Y claro, una pregunta sobre industria. ¿Por qué no hay más mujeres negras cubanas con la misma oportunidad que yo para dirigir un documental como este? O sea, ¿por qué gente como mi protagonista, como Jennifer, no las veo tanto como directoras y solo como personajes, ¿no? Porque también hay, si hablamos de representatividad delante de la cámara, y cuestionamos poco quién está detrás. Hoy eso empieza a mejorar, pero aún no tanto. Y lo mismo llevo a fuera del cine, ¿eh? Ahora cuando los que estamos produciendo contenido, nuestros flyers sobre migración, no sé, actividades con ONGs, vale, la gente que está en las fotos puede ser muy diversa, pero la gente que está tomando decisión, la gente que está en el tope de la pirámide, ¿quiénes son? O sea, el reflejo es igual, está equilibrado. Pongo algunos vídeos cortos de la arrancada de esa película para luego hablar de crisis que tuve durante la edición y la construcción de la peli. Para poner en contexto también, ahora está la madre haciendo la maleta con el hijo. La película originalmente iba a ser solo con la mamá y su hija. Yo agendé el viaje a Cuba, ya había investigado antes con ellas, pero ahí para hacer una investigación con ellas. Y sabía que Jennifer tenía Jennifer, la atleta, tenía una competencia importante de atletismo. Entonces hemos agendado el viaje para 3 semanas antes, y las filmaciones eran los días previos a esta competencia, porque pensé, vale, o sea, cosas van a ocurrir ahí. Porque aunque yo haga documentales, o sea, la competencia es real, esas 2 chicas son reales, no son actrices. Trabajo mucho con guión, eso de los protagonismos, antagonismos, arco dramático, etc. Porque al final la vida es un caos. Cuando vas a llevar a la pantalla, tú vas haciendo recortes, ¿no? ¿Qué me interesa de la vida de esas personas? Y Jennifer tiene un hermano, hijo de la misma madre, de Marbeles, que es Yello. Y de repente, él para mí no estaría en la película. Eso a veces pasa en el documental. Aunque hay un personaje que en el contexto que estamos filmando son importantes, tú puedes tomar la decisión que para la película no interesa y no pasa nada. O sea, es alguien que tiene un vínculo importante en esa familia. Pero yo quería contar la historia de mamá e hija, entonces elimino al chico de la película. Pero de repente llego ahí y de última hora se decide que el niño se va de viaje. Que la mamá quiere que se vaya a vivir a Chile. Y están las dos solo en función del viaje del niño, de sacar el pasaporte. Bueno, viajes migratorios, ¿no? De Latinoamérica. Siempre es todo se vuelve la misión de tu vida. Entonces, principalmente desde Cuba, entonces todo lo que hacían estaba relacionado al viaje del muchacho. Entonces pensé, vale, yo no quiero, entonces tengo que él entre en la película, pero su función dramática va a ser para hacer con que Jennifer, o sea, para hacer con que ella reflexione sobre su deseo de emigrar también. O sea, no voy a profundizar en él, pero voy a utilizar como un personaje secundario que activa los deseos de mi protagonista, porque Jennifer, la atleta, quería dejar el atletismo, para una de sus posibilidades era irse del país. Entonces, como lo tengo ahí, no es un protagonista, pero también me sirve como un empujón para activar los deseos de mi protagonista. Una pequeña decisión de información que no está en la película. La mamá quería que él se fuera porque él estaba metido en peleas con traficantes en el barrio. Ahí viene la mini decisión decolonial, no sé, pero, o sea, ¿por qué es importante que esa conciencia política de cómo se están representando esas personas en la historia del cine para tomar decisiones en ese momento? ¿Necesito yo otra vez más reforzar la imagen del niño negro traficante en el cine? No necesito, o sea, para la historia no necesitaba. Entonces podría ser una información que está ahí, vale, pero si yo puedo
si mi historia funciona sin esa información, si él no es un protagonista, si yo tengo solo su viaje y cómo eso reverbera en su hermana, pues ya está, pues omito la razón de su viaje. A lo mejor si fuera un viaje para vivir con la abuela lo hubiera puesto, pero como es una razón que ratifica un estereotipo, pues fuera de la peli. Entonces, como son, venimos de algo de extremos, ¿no? El discurso de José Boré, ahí del jardín de la jungla, de cosas muy extremas, pero hay que darse cuenta que también moldear historias va de decisiones de matices muy sutiles a veces. Algo que me gusta hacer también cuando construyo los documentales es un ejercicio de guión de ficción que se llama diamante del personaje. Diamante porque se dibuja un rombo y en cada punta, en cada rincón, se escribe una característica de ese personaje y que no puede ser redundante entre sí. Por ejemplo, Jennifer es tierna, ambiciosa, tímida, no sé, tacaña. Y en cada escena que escribes, tiene que haber por lo menos 2 características de estas. Esa es una forma de saber si en tu escritura tú estás siendo coherente con tu personaje, si estás respetando la idiosincrasia de tu personaje. Eso es más para ficción, porque claro, cuando creas un personaje desde cero es fácil que se te vaya la mano y empieza a dar acciones de tu personaje que no van a ser coherentes con el inicio del personaje, como estaba al inicio, y después empieza a hacer cosas que no son coherentes. Pues si tú estás todo el tiempo guiándote por esas características, es más fácil controlar esta personalidad de tu personaje. Pero yo creo que, claro, tú hablas de la construcción de una historia, documental o de ficción, pero lo que hace un periodista precisamente es eso también, o sea, cuando hace una crónica o cuando simplemente redacta una noticia, tiene que decidir si realmente es necesario, ¿no?, contar esa historia, o sea, que reproducir ese estereotipo, ¿no? O si esto lo omito, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Binacionalismo, ¿no?, que fue uno de los invitados al primer Comunicandi, colocar la nacionalidad en el titular, ¿no? Entonces un poco es esto, la historia va a cambiar si quito la nacionalidad, o la historia va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces un poco, cuando explicabas cómo construías el personaje, cómo eras coherente y si omitías o no información, lo está comparando con eso. Sí, es interesante llevar el periodismo porque incluso cuando hablo de protagonismos y antagonismos, eso también sirve. Ahora doy un ejemplo muy concreto de mi trabajo actual. 6 meses, 7 meses al año estoy en el programa Salvados. No sé si conocen un programa de la sexta y tengo discusiones bastante intensas. O sea, voy a abrir alguna aquí, que es, por ejemplo, es muy común, o sea, si cada programa, por lo menos en las temporadas pasadas, tenía la figura del experto, que es un sociólogo, un antropólogo, una persona que explica un poco, no, inflación. Entonces está la persona en la feria, que es, ¿no?, la señora que está comprando el pescado, y etcétera, que va a comentar, etcétera. Pero luego la figura del experto, ¿no?, que es alguien más, ¿no?, el economista y todo. Y es algo que yo siempre pregunto, a ver, ¿y el antropólogo de Guatemala para cuándo? Y, ¿no?, la socióloga negra de Colombia, ¿cuándo? Porque están aquí, a lo mejor no están en el radar de ustedes, pero solo ocurre que esas personas estén en pantalla cuando es el programa de racismo o cuando es, ¿no?, para hablar. Es como si toda persona racializada tiene que ser experta en racismo y automáticamente, como, a ver, yo estoy en la misma sociedad que tú, o sea, no. Y por eso incluso al inicio hablaba de mi síndrome de impostor, por eso, porque no estudié African Studies, o sea, mi formación es cine y claro, tengo interés por todo eso, empecé a estudiar todo eso, pero en mi trabajo soy, antes de todo, o sea, cuento historias, construyo historias, pero obviamente estoy agudizado a ese tipo de cosas y es algo que la gente no suele estar de... ¿Quiénes son los sociólogos y antropólogos que estás eligiendo para opinar sobre un tema? Y claro, es normal que al final llamen quien está en sus radares y difícilmente en esos radares está eso, la socióloga negra colombiana, el antropólogo indígena del Amazonas, no sé. Y por eso también digo de la asociación que hacía cine periodismo de antagonismos y protagonismos, porque
se puede relacionar. Volviendo a lo del diamante, de las construcciones, de las 4 calidades, de las 4 características, eso hago en el documental, pero desde la observación, ¿no? No estoy creando desde cero, pero estoy observando personas y clasificar lo que observo va muy bien al momento de construir la historia y incluso de saber si no estoy reiterando un rasgo tuyo todo el rato, ¿no? Mira, te estoy filmando un mes tu vida y tengo todo el tiempo más tu rasgo tierno, pero he visto que tienes algo también bastante, no sé, elemento ambicioso, que quiero que esté en la historia. Uy, pero no tengo escenas así, a lo mejor voy a reiterar tu ternura y estoy construyendo un personaje que no es coherente con lo que quería al inicio, cómo te construí con estas 4 características que tienen que estar igual de importantes en la película. Entonces, cuando estamos construyendo nuestras historias, escribiendo para el periódico, lo que sea, ¿quién estamos eligiendo? ¿Qué tipo de rasgo sobresale de esos personajes que estamos eligiendo? ¿Hay un perfil que siempre se repite como el más vulnerable? ¿Hay un mismo perfil que siempre se repite cuando es el experto sociólogo, antropólogo? O sea, invito a esta reflexión también. Pongo los vídeos de la arrancada y luego comentamos un poco más. El color azul, el short blanco. Yo llevo la luz de la oficina. Que la sala no sé. La salida de aquí, la sala no dice. ¿Dónde vamos a tener? Pueden comer eso. No sé cómo era verdad, porque se ve un tema rico a la hora que te va. Vamos a comer. Dejar para mí, a ver, el punto de la tele se ve ahí. Me voy a salir de la voz que hay, porque siempre me da una hora de estar. ¿Ya este perfume? ¿Me dejaré? Todo ahí como lo siento de fondo. Entonces yo lo veo y comer lo que tiene que estar hablando. Cuando tú te traes un lanzamiento de lo que hay video, no sé, en segundo lugar.
ese esposo que vinieron, se te bien, nada, no te comprar. Este es un lugar, Luis, para salir adelante. Y le doy gracias a esta mujer, que de una forma u otra, no, de todas las formas, ayudaron a que yo llegara sin problemas. Ay, que primero que viene se me regalan, tú dices el país va a decir, siempre estarán en mi vida, me pedí las noticias. Y porque yo puse de última ahí, se la busqué. Y llega a la Lili, de última, y la foto, y otra foto con pon. Sí, güey. Ay, que lindo viene, que se ve. Pues me queda como frío. Hasta ya. Qué cosa. Tengo que comentar. Algo comentar porque. Bueno, quiero ir. No, por lo menos. Este es mi bebé. No, mira. Puse, ese es mi bebé. No todos los hijos cuentan con la bendición de la madre, pero no mira este. Adelante con esta vera, no se olviden por la cámara y eso, voces y video y todas esas cosas. Ese que sale ahora, somos para no salir. Pregúntale si qué es lo que va a mi nombre. Yo sí, yo sé cuál es. ¿Qué te digo? ¿Viste qué lindo es? Y salen por acá en otra parte. ¿Sí? Eso es casi todo playa, María. ¿Sí? ¿Y tú sabes cómo está? Ay, Dios, faltaba. El avión como te llevo, no te llevo mariquito ni nada, ni mariconería. ¿No? Ah, mira que bien, eso es que enferma soy yo. ¿Te dolió la mano de nada? Ya me dice que ocurre, dice. Y uno vive de vieja, como el último carro del año, digo, mami viejo, y más abuela, y más vieja también. La isla es lindísima, me dejó salir. Ahora las horas así, lo puedo hacer. Vale. Bueno, lo que comentaba sobre no poner los personajes en un altar, ¿no? Ese momento que ella dice de, ay, déjate de mariconería, no sé qué, yo, ay Dios, comentario homófobo, o sea, lo quería ponerle en una. Y claro, es una mamá súper feminista de calle, porque eso después puedes enseñar en otro momento también. Ella trabaja en el distrito de fumigación como jefa. Tiene como solo hombres bajo su mando. De hecho, en la época del SICA fumigaban militares y ella como estaba ahí como súper cañera. Pero a lo mejor puede tirar a la hija, ay, aprende a hacer esa ensalada, pero si no, no te vas a casar. Y ahí me generaba esa duda de no querer crear el personaje perfecto, pero a la vez tengo que respetar a ella también, con sus colores y sus contradicciones, y a lo mejor me va a tirar un comentario homófobo, me va a doler, pero venga. O sea, el corazón del personaje me interesa y es algo que yo creo que es interesante de construirlo, pues adelante. Pero es ese tipo de cuestiones que muchas veces uno tiene que cuidar al momento que está eligiendo el personaje, darle el protagonismo,
cuidar, no en este caso, las estoy sexualizando o estoy, no, o sea, son dos mujeres que son protagonistas de sus historias todo el rato, estén una en función de la otra, y mi peligro principal yo creo que era eso, era el paternalismo, de no excederme en los cuidados con ellas. Yo tengo ejemplos eternos, no sé si a lo mejor, si quieren hacer momento preguntas o si prefieren ir interrumpiendo sobre la marcha, como prefieran. No sé si queremos, no sé, a lo mejor ir a cosas específicas de periodismo, trabajos en ONG, no sé. Hay algo también aquí de, bueno, luego paso el trailer de esa serie que me gusta mucho. Un ejemplo ahora de discurso audiovisual desde algo más pequeño de la pedagogía. Eso fue un encargo del MACBA en un taller de audiovisual. Ya sabíamos que había, o sea, por una experiencia de colegas, profesores de instituto, había una resistencia con talleres explícitamente feministas, antirracistas, porque yo siento que ahora parece como es el status quo que se quiere desafiar. O sea, veo ya como una especie de reacción adolescente de, ya viene con la chapa del feminismo. Como, ya noto que hay, o sea, yo doy muchos talleres en el instituto y ya noto que hay que encontrar una forma de romper esa cosa de como si eso es la cosa pesada de adultos. Es como es cool, o sea, se vuelve un poco cool hacer frente a ese tipo de discurso. Entonces, pongo como una alerta que estoy sintiendo en los últimos meses. Y en ese taller, lo llamamos de construcción de personaje, lo hicimos en el Raval y la misión era, primero dábamos, con otra cineasta como Aida Fernández, dábamos las misiones al grupo de, tienen que hacer 3 fotos esta tarde por el Raval. Un espacio, una persona con el cuerpo entero y un rostro. Luego tenían que elegir 10 de esas fotos y ponerlas en orden. Luego hacer intervenciones con un collage. Y luego van a contar esa historia con Foley, o sea, utilizando ruidos generados por cajas de madera, globos, etc. O sea, a partir de ahí se generaba un cortometraje. Ellos nunca sabían qué etapa venía después. O sea, cuando tomaron las fotos no sabían que después tenían que ponerlas en orden. Cuando pusieron en orden no sabían que había que hacer el collage. A cada etapa era una sorpresa. Pero ahí donde venía la pedagogía antirracista, en el momento de elección de sus personajes. O sea, por ejemplo, en esta imagen viene una niña y me dice, esa es la bruja de la historia, a la señora con el pillado. ¿Por qué es la bruja? ¿Por cómo se viste? ¿Y por qué es ropa de bruja? No sé. Pero que, entonces a partir de ahí, obviamente la princesa era la sirenita rubia. Y a partir de ahí, claro, se fue generando una serie de preguntas que le hizo preguntarse y cuestionar de dónde venía, ¿no? Es imaginar, bueno, obviamente a su edad y a su manera. Empezó a cuestionar por qué era una bruja para ella, de dónde venía eso, porque incluso los grupos no son, es difícil a veces llegar con una charla antirracista y etcétera, porque los grupos no son homogéneos y tienen experiencias muy distintas. O sea, por ejemplo, en ahora, a ver si da tiempo de otro video, un otro caso fue en el Centro LGTBI, que era un taller de cine documental, en una semana específicamente con un grupo LGTBI de personas migrantes o racializadas, y se juntó un grupo muy homogéneo. Por ejemplo, hablamos de espacios seguros, ¿no? Para diversión, para entretenimiento, para ocio. Y alguien habla de chocochurros, la fiesta marica del Apolo de los domingos. Entonces una tipa trans de Nicaragua, yo no me siento segura ahí, como los maricas blancos españoles me miran mal, etc. Entonces a partir de ahí ya se genera una discusión. Entonces uno dice, pero es que no es una fiesta para ti porque la gente no te desea y uno sale por la noche para sentirse deseado. Entonces surge una tipa, no, yo soy asexual y yo salgo para bailar y yo no tengo por qué, o sea, esa cosa no está asociada. Entonces a partir de ahí hemos hecho una dinámica en que yo puse distintas etiquetas
con palabras, había boyera, marica, moro, etc., para entender dónde estaba cada uno. Me refiero a dónde estaba su comprensión de su identidad, incluso, por ejemplo, la palabra marica, puede haber uno que ya la usa, la reivindica, ¿no? Como ocurre con grupos que fueron históricamente oprimidos, con ofensas, se apoderan de esta palabra y lo uso, sí, soy marica y no me puedes ofender con eso ahora. Pero hay gente que no, que como no, yo escuchaba eso en mi país, no quiero escucharlo. O sea, como la misma palabra podría ser muy ofensiva y muy y empoderar a otros. Y a partir de ahí surgió, a ver, este vídeo. ¿Cómo explicar esto? Como que para mí poder ponerle la palabra a eso fue muy importante porque siempre lo he sabido, pero no sabía cómo definirlo desde que era pequeña y como en mi casa es un tema tabú porque no... El ejemplo que realmente soy gay, me siento gay, pues creo que va a morir así. Ajá, y sudaca, pues, desde que cruzar el charco me convertí en sudaca, ya simplemente era venezolano. Y ahora le anexamos a eso que soy migrante. Entonces, aparte de ser gay, negrito, sudaca, también soy migrante, ponle todo eso con la carga emocional. De pronto me he sentido, cuando estaba más chico, ofendido, fue, bueno, esa palabra marica, en Colombia la utilizamos muchísimo. Y siempre me decía eso, tú eres un marica, no me gusta acercarme a ti. Y como que tengo malos recuerdos de eso. Bueno, a mí me da la verdad la risa cuando dicen haces en forma ofensiva, pero yo lo tomo porque realmente es lo que hago, o bueno, lo que soy, que es inmigrante. Desde que yo llegué aquí he tenido pareja de chicos catalanes y pareciera que los amigos de ellos siempre se refieren el latino. Bueno, un ambiente así de playa con maricas blancas españolas, bueno, en realidad como 2 maricas españolas y el resto sudacas, y una dice como hablando de un gimnasio que digo como ay no, me gusta ese gimnasio porque está llena de latinas y todos como ¿qué te pasa? Y después dicen no, pero tranquilas que son solo latinas pobres, creo. Pues otra idea de ser queer, yo voy a escribir como escribes en Latinoamérica con C-U-I-R, porque si no me parece como también como un concepto de academia, un concepto de cajón, y me parece que las identidades se construyen más en la calle, en la noche, que en los libros. Una palabra que me gusta, con la que no necesariamente me identifico, pero creo que es como poderosa políticamente, es sodomita. La sodomía se usó en la conquista, en la colonización española en Latinoamérica, como una justificación para llevar toda su violencia y su exterminio allá, porque decían que era un pecado que había que acabar y civilizar a los indios. Entonces pues reivindico como estas sexualidades otras a las occidentales y europeas. Se siente identificada afro, racializada, que normalmente no la uso. Depende de quién lo diga y cómo lo digan, puede ser una cosa positiva o una cosa negativa, y del contexto y cómo se diga. Y bueno, que también me parece muy importante, negra, porque la mayoría de las veces lo he escuchado como insulto y es curioso, bueno, hasta el día de hoy de estar por la calle y que de repente me griten negra. Es la misma situación, depende sobre todo de quién te esté mirando y cómo te esté mirando. Y digamos que como que para mí ha sido un camino muy largo hasta poder decirme soy una persona negra. Y no sé, muchas veces cuando hablo con otras personas negras tienen esa... Bueno, sobre todo si te has criado en Europa o en un país mayoritariamente blanco, ese momento en el que te das cuenta de que no eres como los demás. En los últimos años me estoy como
sexual y es algo que es bastante invisible y poco entendido, que yo tampoco acabo de entender del todo, y supongo que es una etiqueta que aunque no me siento cómoda del todo, pero intento trabajar en ello. Después trans, porque soy trans, y es una palabra que yo de pequeño solo había escuchado el término travesti o travestido, y mi percepción o como se me había pintado era como de hombres que se vestían como mujeres y eran como monstruos y que daban miedo y tal, y tardé muchos años en darme cuenta de que yo era trans y de que no era una cosa mala y que no significa que estás enfermo de la cabeza ni nada, es una manera más de ser y ya está. Bueno, he escrito una, marimacho, que se usa bastante en España y no sé, solía ofenderme mucho desde pequeña. Es como cuando una chica no es femenina, es muy como que actúa como un chico, y a lo mejor no es tanto de sexualidad, pero es como más de expresión de género, y como que una chica supuestamente tiene que llevar falda y lo que sea, y yo siempre tuve mucho conflicto en esto. Y una palabra que no me gusta, que se usa mucho en Argentina, es similar a decir bollera, que no me gusta, me parece súper triste, pero se usa mucho, es torta, que es como llamar despectivamente a la lesbiana. Creo yo que cuando abordamos el tema de discreción, al menos en mi país, es como querer escondernos de lo que somos y de lo que realmente sentimos. Entonces creo yo que esta palabra, dependiendo del contexto, pues sí podría resultar como algo negativo, algo chocante, y por eso creo yo que no me gusta, porque no creo yo que las personas tengamos que ser discretos en lo que somos, en lo que sentimos o en lo que queremos. Sin pluma o con pluma, sobre todo porque por la relación esta que se hace con lo femenino y como que lo femenino es algo negativo y digamos inferior, y no sé, me molesta mucho la idea esta de que lo femenino es algo negativo. Eres femenino, eres masculino, ¿qué importa? Eres como eres para mí. Activo también, porque cuando piensa en la persona negra siempre tenemos la cuestión de tienes la polla grande, eres súper activo, eres brasileño, fuere mucho. La imagen de un hombre griego, siempre macho. Esto es relativo, esto es como que al inicio, después lo fusiona, después cambia, después te aburre, después la gente intenta usarlo como arma, no lo usa como negocio, pues al carajo, o sea, siento que simplemente son etiquetas, y mientras ponemos etiquetas no nos separamos de la realidad que somos nosotros. A ver, es una estrategia que suelo utilizar en talleres con adolescentes y gente joven, un poco para entender el panorama, ¿no? O sea, ya entender que a veces se habla de un taller antirracista o que hay con el cruce de género, el grupo no es homogéneo y hay que entender con quién estoy hablando. Y ahí había, ¿no?, desde la gente que hacía el programa de estudios experimentales del MACBA, muy intelectual, gente que había justo llegado, entonces de Latinoamérica, pero con contextos muy distintos, gente que venía de contextos con mucho dinero, gente que venía de un contexto más, y su perspectiva con relación, su autopercepción de colonial, de raza, etcétera, muy distinta. Entonces los discursos, o sea, la forma de llegar a esa gente en procesos pedagógicos era muy distinto. Entonces eso es una forma de, vale, dime qué te ofende, con qué te identificas, y a partir de aquí pasamos a las próximas actividades. Bueno, nos vamos a conocer como grupo primero, donde está nuestro punto de vista político, sí que sea una chapa pesada, pero hacerlo como un juego, y a partir de aquí seguimos las próximas actividades. Noten que son ejemplos, por ejemplo, son ejemplos distintos con la arrancada, con la película. No es una película que va de nada de colonial, no, o sea, es una película sobre mamá, hija, un conflicto porque uno a lo mejor no quiere seguir lo que quiere la madre,
O sea, no hay nada, no es como la pesadilla de Darwin, que explícitamente está hablando de cómo funciona la estructura colonial del mundo, ¿no? O sea, mis obras no suelen ser sobre cuestiones decoloniales, pero cuando reviso la construcción de la obra, paso por ahí, por la construcción de los personajes, para saber si no estoy patinando en algún momento. Ya la otra experiencia pedagógica del Raval, o sea, era un taller, era un taller sobre construcción de personaje. No hay nada, ni en el texto de promoción del MACBA, ni se decía a las niñas, ni se decía a la dirección que había ninguna herramienta antirracista ahí o de reflexión de género, pero dejábamos que surgiera. O sea, cuando surgía, ¿no?, algo así, la señora con los hijabes, la bruja, bandera roja, alerta, y se trabajaba la cuestión. Entonces son formas distintas de generar discursos, de trabajar con los públicos. Y ya en el caso del taller de cine LGTBI, sí que ya era una cosa explícita desde el inicio. No, vamos a hablar de raza, género, de manera muy explícita, porque solo podemos seguir adelante una vez que sepamos dónde está el punto de vista político de cada uno. Entonces también hago contraste entre cada uno para que entendamos también cuál es nuestra estrategia en dónde estamos trabajando, en el discurso que estamos generando. Si nos conviene mejor lo explícito, si va escondido, si vamos a esperar que surja, si el comentario racista o misógino va a surgir y a partir de ahí vas a actuar, si tienes un protocolo de cómo actuar. En ese caso del Raval era una cosa muy instintiva, ni siquiera esperábamos que iba a surgir, pero a partir de ahí notamos que era una buena, esa construcción de personajes de manera libre, con fotos producidas en un entorno como el Raval, que hay, o sea, hay una gran diversidad, naturalmente cosas iban a surgir. O sea, vamos a ver dónde ponen los protagonistas, los villanos, ¿no? De qué manera esas fotos van a parar en cada casilla, y a partir de ahí se puede trazar un diagnóstico del imaginario de estas niñas que están participando del taller. Incluso mis propios referentes para la arrancada, de hecho aquí era un referente para El enemigo, que es una película que vino antes de la arrancada, que está ya Marbelis, esa mamá de Jennifer, es una fumigadora muy... Voy a poner una escena del enemigo muy rápida. Dios, faltan 15 minutos. Venga, hablo más 15 minutos más y hablo para posibles dudas y preguntas. A ver. Estamos una semana que estamos propuestos por el Ministerio terminar ya la intensiva el día 30. Entonces terminamos el día 30, pero con la combinación, como ya ustedes vieron, una manzana de 2.35, una manzana con 4 capturas de auto reposo positivas de ahí, y la dejaron de fumigar. Les expliqué que ustedes son las fuerzas armadas aquí en el Consejo de los Sitios, y que de ustedes depende de que terminemos con esta guerra. Tenemos que darle derrotar al enemigo, y ya les pregunté a ustedes quién es el enemigo de ustedes, de todos nosotros, ¿verdad? De la humanidad completa, ¿quién es el enemigo? ¿Por qué es el enemigo mosquito? ¿Por qué? Porque nos enferma, porque nos mata. O sea, vamos a terminar con este problema hasta el día 3 del último día. Y de ustedes depende que terminamos con esto ya. O sea, la cosa que hagamos vamos a hacerla bien. Y hoy nos va a decir el Consejo Municipal cómo trabajamos la semana pasada. Y ya le queda trabajado más, porque esto no es un juego.
4. Esta es la 5 que falta. Tiene, mira, dice, en la sala del consejo reportar ese fraude. No se me fraude. 9 viviendas. Yo tengo 9 de un lado y no me cuento de 4 de la otra. Imposibles y solamente hay 5, ¿no? Sí. Mira, una por aquí. 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5. No. Ahí se que trabaja, no inventen más. 5 o 6 que no se trabaja, es imposible. El que trabaja no es imposible, ya se te da cuenta poco. Además, se te da cuenta de por aquí. Este lado dice trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. Ahí no dice imposible. Sí. 3. Derrumbe no es imposible. Está derrumbado. Los heladías salían así. Pero no. El derrumbe Pero es derrumbado. no se la puse al lado una incidencia. No, pero el derrumbe no es imposible. Si está derrumbado. O tiene una puerta que no se puede entrar. No está derrumbado. Pero le puede entrar. ¿Quién dijo que se llama imposible? Se pone como derrumbe antiguo. No, se pone como derrumbe. Está derrumbado, presionado. Buscando de la vida que te impida entrar. Que tú estás cuidando tu vida para que no te caigas de arriba. ¿Qué le pones? Derrumbe, que se pone solamente hay 4, me faltan 5. No me desafíes, eso no hagan. A ver, entonces, esta Marbelis que en la casa es un amor con su hija, es un dulce con su hijo, en el distrito de fumigación es, o sea, nadie puede retarle, nadie puede desafiarle. Y esa película la hice antes, la de El enemigo, de la fumigación, y fue inspirada en los documentales de institución que siempre me gustaron mucho, de los 60 en Estados Unidos. Hay un director llamado Frederick Wiseman que filmó muchas instituciones. Hay una que se llama Ley y Orden, que de hecho fue lo que inspiró a la serie Ley y Orden. Y es muy interesante que enseña el modus operandi racista de la policía de Estados Unidos. Pero aún así, con la lectura de hoy, es una película que tiene, no sé, a mí tiene problemas, porque la forma de enseñar ese modus operandi está todo el tiempo revelando estos cuerpos más vulnerables. Ahí, por ejemplo, ese frame de la izquierda es de esa película, de Ley y Orden, que está la mujer diciendo: Señor, solo quiero que no vuelva a estrangularme. O sea, hay un momento en que está estrangulando a la víctima, a esa persona. Entonces, claro, aunque las intenciones de Wiseman son buenas y que quiere enseñar cómo la policía opera en Estados Unidos, no deja de ser interesante revisitar con los ojos de hoy, pensando: vale, si yo fuera cineasta y quisiera hacer un documental sobre la policía de Nueva York y quisiera trazar un discurso crítico de cómo opera la policía, ¿de qué manera generaría esa reflexión sin enseñar a esa mujer a ser estrangulada, ¿no? A lo mejor tendría la cámara en la cara solo del policía y dejaría a la mujer fuera de cuadro y solo se escucharía a ella. O sea, cómo hacer el discurso crítico preservando su imagen, ¿no? Que es una cosa que vale para los discursos hoy de problemas migratorios, o sea, porque mucha de la gente que defiende ese tipo de imagen de la patera hundiéndose, es que la gente no se va a sensibilizar si no enseño esa historia, ¿no? Si no enseño esa imagen. Pero hay formas mucho más sofisticadas de contar la historia, y claro, cuando lo traduje a mi versión de documental sobre institución, que en mi caso, en vez de policía, son los institutos de fumigación, las protagonistas era Marbelis, una mujer negra y que estaba en una posición de poder. O sea, ella, había momentos que la odiabas porque puede ser muy, muy cañera, pero ocupaba, o sea, no era la víctima, estaba en una posición de mando. Entonces eran cosas que yo estaba comparando con mis propios referentes, yo bebía de esos referentes cosas que me interesaban, pero a la vez también
notaba cosas que para mí ya no funcionaban con la visión política que yo tenía hoy y que entiendo que en los 60 se veía de otra manera, ¿no? Vamos, bueno, quedan nada de tiempo. Yo prefiero, porque si abro otros melones, voy a tardar mucho. Entonces prefiero, no sé, si alguien tiene alguna reflexión final, una pregunta final, o si alguien quiere compartir algo de lo que hace en su trabajo y tiene duda, crisis de cómo trabajarlo, o quiere compartir alguna situación, no sé, mi ideología es distinta de la ideología de mi jefe y no sé cómo pasar la censura. Bueno, yo soy periodista de profesión, pero ahora mismo trabajo como técnica de proyectos en una organización, y sí que en mi equipo, o sea, ahora mismo mi equipo solo somos mujeres, y sí que nos planteamos un montón a la hora digamos, de plantear, de formular, crear proyectos, crear estrategias, un poco cómo no reproducir todo esto que a veces viene no sé, que a veces es como el origen de ciertas organizaciones que nacen con el asistencialismo, con esto del Salvador blanco en otros países. Entonces, bueno, nosotras desde nuestro trabajo hacemos como todo este cuestionamiento de cómo darle vuelta, ¿no? Ya no somos asistencialistas, entonces ¿cómo hacemos para...? Pero sí que siento que toda esta parte de que además a veces de las organizaciones en las que estamos, por sus orígenes, todo eso cuesta un poco como dejarlo atrás, también es algo que está como súper metido por toda la cultura que hemos estado recibiendo, todos los productos culturales, y a mí me gustó eso de cómo cuestionarnos a nosotras mismas lo que hacemos, porque yo también lo hago mucho, lo hice también cuando trabajaba como periodista, o sea, a quién le poníamos el foco, quién era la persona que daba la información, cómo orientábamos algo. Entonces eso también trasladarlo luego a la parte esta de cooperación a veces es más difícil, pero también, bueno, nosotros reflexionamos mucho y tratamos de hacerlo, ¿no? De involucrar mucho, creo que es muy importante involucrar justamente formas de pensamiento y de creación de conocimiento que vienen, que son de otras, de las culturas, por ejemplo, de Latinoamérica, de fuera, y tratar de presentarlas acá y un poco ir desmontando el discurso de la blanquitud. Entonces, bueno, solo quería decir eso, ¿no? Que es complicado, realmente es complicado según donde nosotras nos encontramos, según también cómo es donde trabajamos y tal, pero bueno, vamos a ir construyendo, y creo que estos espacios nos ayudan también a tener herramientas y decir, podemos aplicar esto. Gracias. Sí, pero es eso, o sea, al final primero es aceptar que, no sé, como dije, yo soy del Amazonas, pero no nací en una cultura indígena, o sea, crecí comiendo McDonald's en el centro comercial, entonces, o sea, estamos impregnados de esta visión. Entonces no es porque hace pocos años nos ha dado el clic que ya se fue todo, ¿no? Y seguimos recibiendo esos impulsos de a lo mejor tratar las historias de manera más paternalista o de hacer acciones más asistencialistas. Y claro, la primera es la reflexión interna, y lo otro es cómo luchar contra el sistema, ¿no? Digo el sistema directo, nuestra empresa, ¿no? O sea, tú tienes, a lo mejor trabajando con cooperaciones, yo trabajo en un programa muy progre, pero es un programa de tele en horario, o sea, tengo mis conflictos y creo que ya a veces voy a casa muy enfadado, pero sé que poner el problema sobre la mesa ya es una contribución que a lo mejor si no estoy yo, si no está otra persona con el mismo punto de vista, esa discusión no hubiera pasado, solo generar el incómodo y ya estás haciendo algo. O sea, no nos acomodemos ahí, podemos hacer más, pero generar el incómodo es el primer paso, porque algo cultural no va a cambiar en una reunión, ¿no? Son muchos años de todos pensando así, de una estructura que opera de esa manera, que funciona de esa manera, y hackear ese sistema es muy difícil. Pero yo quiero no desde el punto de vista
de cineasta, ni mucho menos, o sea, no es mi pretensión, sino como mera espectadora. Y yo siempre me he preguntado sobre los estereotipos. En América Latina, y hablo de mi país, yo soy de Colombia, del centro de Colombia, o mejor dicho, del norte de Pamplona, pero viví mucho tiempo en la capital. Y vimos, o por lo menos para mi generación, la influencia de las películas americanas, ¿sí? Que Tarzán, que Superman, que todo esto. Y hemos crecido con una idea de superhombre y de todo aquello. ¿Por qué esa obsesión por apartar al hombre de su entorno real y de adornarlo con esas cualidades de algo que puede ser el antilíder? Porque realmente es eso lo que nos ha marcado a nosotros, por lo menos la violencia en nuestro país. Creo que deviene mucho de incluso las formas como se asesina, como se causa agravio o se demarca la violencia. Determinadas tendencias vienen de esas películas justamente. Y algunas cosas que deberían relevarse, que creo que más que pecado, porque lo ocultamos, ¿no? El defecto, el hecho de ser de allí, de esa tierra, con nuestras propias cualidades, con nuestros propios atributos, nuestras propias tendencias, quizá son un defecto mayúsculo cuando en realidad constituyen nuestra mayor riqueza. Y no hemos sabido mostrarnos al mundo, ni revelarnos ante esa verdad de nuestra real idiosincrasia. Y quizá estamos más inquietos por vender, por captar espectadores, más que por conocer al otro en su verdadera dimensión. ¿Cómo vamos a hacer para mostrarnos como somos realmente, con todas esas aristas que tú hablas del hombre diamante? Porque me parece que eso somos todos. No hay santos, ni hay malos, ni hay buenos, ni lindos. Somos diversos simplemente, ¿sí? Pero esa es mi inquietud y quisiera planteártela como cineasta y algo más. No, es interesante incluso la reflexión sobre las calidades de un Superman, no sé, ¿no? Que al final, si vamos a hablar, hoy pienso, no sé, no hay forma de vida más sofisticada que la forma indígena, ¿no? No generas basura, los cuidados son todos compartidos, tu hijo es el hijo de todos porque se comparte la crianza, o sea, es como si se han venido de años luz y es la forma más sofisticada que hay. Y a la vez hemos crecido y nos han enseñado que es lo atrasado, ¿no? O sea, mi ciudad, Manaus, está en medio del Amazonas, no sé, hay más árboles en Berlín que allá, porque hemos crecido con la cosa del desarrollo, ¿no? Con el cemento, con el centro comercial ahí a tope, porque no queríamos ser los que estamos metidos en la hierba, no somos desarrollados, tenemos ciudad, industria, McDonald's, todo eso. Y es interesante, claro, lo que decías, ¿no? Pensar cuáles son, hoy si vamos a construir personajes y pensar que las buenas calidades del superhéroe está en esa vuelta hacia la tierra, hacia lo más básico, ¿no? ¿Cuál es? A lo mejor el superhombre, el Superman es el que, no sé, está dedicado a los cuidados del hogar, serían las supercalidades, ¿no? Con la visión de hoy. Pero es muy, yo creo que esos espacios nos ayudan a cuestionar eso que fuimos enseñados toda la vida, lo que hemos consumido desde niños. Yo creo mucho que lo que consumes de niño, de niña, forma bastante parte de tu carácter, está muy dentro de tu ser, y todos nos hemos creado con eso, ¿no? Con películas high school de Estados Unidos, y nos hace falta muchos años más de otras historias, otras formas de contar para intentar equilibrar un poco toda la influencia que eso nos ha generado, ¿no? Pero bien, gracias por tu aporte. O sea, ¿alguien más o tenemos que cerrar? No sé. Venga. Gracias. Perdón. Bueno, ustedes, a ver si lo sé desgranar porque todo muy intenso. Bueno, comienzo con un chiste, que yo soy nacido en el Rif, en el Valle del Rif, en el norte de Marruecos. Me he criado en Cataluña, en España y en el sur de Europa. Y lo explico un chiste que para romper el hielo, porque la reflexión que voy a hacer a lo mejor puede ser buena o puede ser polémica.
¿cómo te sientes? Como un moro de mierda, me diría un amigo. Digo, pues un blanco perfecto. Entonces, a raíz de este chiste lo que quiero decir, y llevo como algunas lecturas y reflexionando, que muchas veces nos referimos al colonialismo focalizándolo mucho en el hombre o mujer o persona occidental y blanca. Y ahí yo quiero rescatar un poco a la persona blanca, porque si seguimos algunas lecturas, autores y autoras, el ponente de la semana pasada arrancaba que quizás el colonialismo se ensayó en el desalojo del Andalus, lo cual es una reflexión interesante. Pero posteriormente vino la caza de brujas y el peor colonialismo, y a lo mejor es un ejercicio no tanto de eurocentrismo, sino de desmemoria, en cuanto a la persona blanca. Se cazaron brujas, herejes, sodomitas, sexualidades, identidades disidentes. Y sobre todo es importante poner ese punto de concordia para mí, porque soy un blanco perfecto y me siento mora de mierda. Que hay que recordar eso, que en Europa se ensayaron las políticas y violencias coloniales y se exportaron de una manera salvaje, aumentada quizás o no, no lo sé. Pero es importante poner ese punto porque si no nos situamos mucho en el nosotros, vosotros, ellos, blancos, negros, ¿no? Y me quedo con lo que has dicho, sociedades súper avanzadas y que nos las han pintado de subdesarrolladas. Yo lo he vivido y es precioso. Vale, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todas. Muy bien, me ha gustado mucho compartir esta tarde con ustedes.